En medio de las protestas que se están dando en las ciudades más importantes de los Estados Unidos contra los abusos de ICE, de las decisiones del propio Donald Trump de reorganizar el mundo y de hacerse a Groenlandia y de tener un nuevo interés en el Canal de Panamá, para no hablar sino de esas dos regiones tan importantes para el gobierno de los Estados Unidos liderado por Donald Trump. Hemos conocido también cerca de 3 millones de documentos, 180,000 imágenes y 2,000 videos de lo que se conoce como los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Pues este acaudalado financiero que comenzó así, siendo un financiero de Wall Street y que terminó urdiendo y tejiendo una de las redes de prostitución más grandes y más poderosas en el mundo, porque sirvió para establecer contacto con las personalidades más preponderantes del mundo, muchos de ellos presidentes, hoy presidentes como Donald Trump o expresidentes como, por ejemplo, el expresidente José María Aznar de España o el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Estas revelaciones han sido producto de una lucha intensa que han empezado desde tiempo atrás las víctimas de Jeffrey Epstein, sobre todo mujeres que fueron violadas y ultrajadas cuando muchas de ellas eran niñas, tenían 14 años, 12, 11. Hoy son mujeres que quieren justicia y han salido a decir lo que pasó con Jeffrey Epstein y su círculo de poder maldito. Sin embargo, la revelación de esos documentos ha sido toda una tortura, porque a pesar de que inicialmente el gobierno de Donald Trump dijo que la fiscalía iba a sacar todas las informaciones y los archivos que tuvieran de ese caso, pues se ha hecho eso de manera muy lenta, a cuentagotas. Tanto es así que los republicanos y los demócratas, de común acuerdo, lograron sacar entonces una ley que fue firmada por el propio presidente Donald Trump en octubre del año pasado, en el que se le pedía formalmente a la Fiscalía de los Estados Unidos que sacara y liberara toda la información que había sobre Jeffrey Epstein, quien, bueno es recordarlo, en el 2008 fue acusado y condenado de su primer caso de abuso sexual. Sin embargo, logró fácilmente recuperar su libertad y solo fue años más tarde que fue detenido, acusado de nuevo de formar parte y de liderar con Ghislaine Maxwell, su amiga, cercana, novia, como sea, esta red impresionante de prostitución que lo convirtió pues en todo un pedófilo. Él, Jeffrey Epstein, como bien saben ustedes, murió en prisión esperando ese juicio. Y según las informaciones que se tuvieron desde ese momento, de su deceso, al parecer Jeffrey Epstein se habría suicidado. Ghislaine Maxwell, que fue su compañera y que además formó parte de un episodio que vamos a tocar aquí en A Fondo, paga condena hoy por 20 años en una prisión de los Estados Unidos. Y ha sido muchas veces parte de los nombres que Donald Trump tiene para amnistiar. Ojalá no lo haga, pero uno con Donald Trump, pues no sabe nunca qué esperar. El caso de Epstein no solamente tiene que ver con esta red de corrupción horrible que tanto dolor causó a las víctimas que hoy están reclamando justicia, también tiene que ver con el uso del poder, con la necesidad que tienen los poderosos, llámese como se llamen, de utilizar su poder para tapar, para que las cosas que hicieron mal, esos delitos que cometieron, ¿sí?, incluso antes de haber llegado a donde están hoy, pues no se sepan. Y la verdad es que redes de corrupción amparadas por poderosos hay por todo el mundo. Y son esas redes de corrupción y de prostitución que viven todavía en la clandestinidad,
amparadas por los poderosos las que hoy también deberían ser expuestas. He pasado los últimos 17 años en mi propia prisión, por lo que Ghislaine, Jeffrey Epstein y todos los implicados me hicieron. Me violaban 3 veces al día, y yo no era la única niña en esa isla. Había un flujo constante de niñas que eran violadas una y otra vez. Y sí, Ghislaine debe morir en prisión, porque yo he ido y vuelto del infierno por los últimos 17 años. Yo tenía 10 años en ese momento. Ella es una de las miles de víctimas de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell que están pidiendo justicia y que de alguna manera sienten que la forma como el Departamento de Justicia está revelando las informaciones o los archivos de Jeffrey Epstein, pues no está ayudando a las víctimas, sino tratando de evitar en lo posible dirigir las miradas a uno de los nombres que más se repiten en esos archivos, Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos. Dentro de los archivos que fueron revelados se encontró una entrevista muy larga a Jeffrey Epstein, en donde le preguntan, ¿usted se considera un diablo? Y miren lo que responde. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Acompáñanos en este podcast con la abogada Ana Bejarano, quien en su última columna precisamente habló sobre las cantidades de veces que aparece, por ejemplo, el nombre del expresidente Andrés Pastrana en estos nuevos archivos. Antes de entrar en lo que dicen los archivos, estos nuevos archivos que traen tanta información sobre lo que sucedió en esta red de corrupción y de prostitución de Jeffrey Epstein, yo le quería preguntar a Ana Bejarano sobre esa difícil ecuación que hay para los hombres públicos, para los hombres poderosos como Donald Trump o los presidentes como Gustavo Petro, cuando llegan a su espacio íntimo. Muchos de ellos consideran que su espacio íntimo, su vida íntima, no es parte del interés nacional ni del interés de los medios de comunicación. De hecho, aquí el presidente Gustavo Petro lo ha dicho varias veces que ningún periodista puede saber ni meterse para indagar qué es lo que hace él en su cama. Y estamos de acuerdo, siempre y cuando no cometa delitos. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido aquí? Porque desde luego aquí lo que se está planteando es, no, cuando hay un delito, la vida íntima de un poderoso tiene que inmediatamente ser escrutada por los medios. Entonces, lo primero que habría que decir es, y tú lo has hablado aquí muchas veces, esto no es la vida privada de nadie. Uh-huh. Y la comisión de delitos no es un asunto privado. Exacto. Entonces, si el señor tiene unas perversiones sexuales, pues eso es problema de él. Pero si eso implica el daño a menores de edad, pues eso es un delito. Entonces, eso no es vida privada y esto es un asunto de interés público. Y esas dinámicas precisamente se preservan porque nadie las habla y nadie las discute y entonces pensamos, no, pues lo que el señor haga en su cama es problema de él. Esa yo creo que es una falacia que el movimiento Me Too empezó a derrumbar. Y con Weinstein, con el caso Harvey Weinstein. Con Harvey Weinstein. Y este es otro granito de ese impulso. Y lo otro es que en el caso de Epstein, si tú te fijas, la base de MAGA que lleva a Donald Trump a la presidencia, que es una base política muy fiel, uh-huh. Una de sus grandes cantos era la revelación de los archivos de Epstein. Entonces, cuando ya, yo creo que la primera gran derrota política de Donald Trump en Estados Unidos es cuando él se da cuenta que van a votar para que en el Congreso para que se hagan públicos los archivos y que va a haber senadores republicanos que van a votar también, no solo demócratas. Y cuando él empieza a ver que no puede controlar, digamos, toda la votación, accede y dice sí, que los liberen todos. Entonces, lo que vimos, la liberación del viernes 30, es una ley que pasó en el Congreso gringo, que fue firmada, acceso a la administración pública, a la información de interés público, y entonces salen 3 millones de archivos, 3 millones de documentos. Lo que sí sabemos es que falta aproximadamente la mitad
de lo que se encontró en lo que ellos llaman sí, como las cosas que dejó Epstein, que Ujú, las incautaron ujú. en esa investigación. Y sale, pues imagínate tramitar 3 millones de documentos. Entonces, ahí hay demasiadas cosas. Sí, si ustedes lo hacen, métanse a la página del Departamento de Justicia, tiene un buscador muy bueno y es así de fácil como poner el nombre de alguien o de un país y sale la información. Esa foto que se conoció en diciembre pasado cuando se hicieron las segundas revelaciones del archivo de Epstein, sorprendió a muchos en Colombia porque no sabíamos ni la fecha en que se había tomado la foto y si era o no en momentos en que el presidente era Andrés Pastrana. Hoy, con las nuevas revelaciones, sabemos un poco más del contexto de esta foto, en donde aparecen, como bien lo ven ustedes, la novia, acompañante, amiga de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, con Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, que en ese momento, al parecer, ahora lo sabemos, pues era el presidente de Colombia. En estas nuevas revelaciones, el periodista Gerardo Reyes encontró un correo de Ghislaine Maxwell a alguien que no sabemos quién es, porque el remitente está cubierto con una barra negra. En ese correo, Ghislaine Maxwell dice que efectivamente ella estuvo en un helicóptero con el presidente de Colombia, quien la invitó a ella a este viaje y quien organizó incluso un show para que ella desde el helicóptero pudiera apuntar con armas a los terroristas mientras los terroristas salían en desbandada. Aparentemente, ese vuelo se habría hecho en el Amazonas y habrían volado al ras. Luego de este show, se le habría dado a ella de regalo el casco y las balas. Aunque el expresidente Andrés Pastrana haya salido a aclarar que su relación con Jeffrey Epstein solamente se circunscribió a un viaje a La Habana y a una entrevista que él consiguió con el entonces líder cubano Fidel Castro y Jeffrey Epstein, pues esta foto que ha empezado a salir desde diciembre del año pasado y ahora su contexto no ha sido abordado por el expresidente Andrés Pastrana, pero sí ha sido materia de una columna que escribió precisamente Ana Bejarano en Los Danieles. Bueno, la información que en esta ocasión se libera, en diciembre pasado se habían publicado unas fotos en las que aparece el expresidente Pastrana con Ghislaine Maxwell como disfrazados Sí. de bomberos de combate y ahora tenemos ya pues la certeza de los documentos que se publican este viernes y en esos documentos hay todo tipo de cosas, entre ellos correos en los que parece que Pastrana conversó con Ghislaine Maxwell para cuadrar una visita a Nueva York en abril de 2004. Le insiste, mira, voy a estar allá tal día. Ella le contesta que si ya tiene la información de dónde se va a hospedar, que el conductor lo va a estar esperando con su nombre. Aparece también en una lista de contactos, aparece en contacto con otro pedófilo que era parte de la red de Epstein que se llama Jean-Luc Brunel, que es un francés que también murió en extrañas circunstancias en una prisión en París, en la prisión de la Santé en París. Y digamos que eso es lo que aparece, unas conversaciones de Pastrana como con ese círculo. Y a eso hace referencia la columna. Y pues la columna lo que señala es, este es un asunto de interés público. Necesitamos que una persona de tan alta magistratura como lo fue Andrés Pastrana salga y dé las explicaciones correspondientes. Eso es lo mínimo que merece, pues no solo la sociedad colombiana, sino las mujeres y niñas colombianas, porque pues es un horror demasiado grande el que se destapa como para creer que no amerita ninguna explicación. Estoy haciendo este ejercicio exactamente y sale en la página del Departamento de Justicia. Si uno presiona, si uno pone el nombre de Andrés Pastrana en el buscador, salen 29 noticias de Andrés Pastrana.
Sí, hay muchos links que Dice son cosas 23, repetidas. 23 resultados hay. Hay muchos resultados repetidos porque obviamente hay copias de todo eso y también a veces usan solo el nombre Pastrana. Entonces, si uno busca Andrés, pues salen menos. Sale, Pero sí, pues es que esa información es pública ya, ¿no? claro. Simplemente recogí esa información en la columna. Bueno, y el expresidente reaccionó diciendo que tenía que rectificar, y Sí, la verdad es que, con todo respeto, pues no tiene mucho que rectificar, por lo que usted no. mismo dijo, porque usted lo que hizo fue recoger exactamente lo que estamos viendo y lo que usted y yo podemos ver si espichamos Pastrana o Andrés Pastrana en una cosa que se llama Epstein Library. Y Exacto. acá los tengo yo. Entonces, usted y yo podemos hacer lo mismo que acaba de hacer Ana Bejarano. Es información pública, producto de una ley que fue aprobada de manera bicameral, pues Ujú, de manera bipartidista entre republicanos y demócratas hace unos días en Estados Unidos, ¿no es verdad? ujú. Pero más allá, ¿le sorprendió un poco la respuesta del expresidente Pastrana? Sí me sorprende que el expresidente Pastrana crea que quien tiene que dar explicaciones es quien comente este tema públicamente. El que tiene que dar explicaciones es él, que estuvo cerca a una red de tráfico de explotación de niñas, tal vez pues la más horrible que ha conocido la humanidad, y que estas dinámicas pasen en todas partes todo el tiempo no quiere decir que esto no sea igual escabroso y sorprendente. Entonces, si el expresidente Pastrana lo que tuvo fue unos asesores financieros, pues que salga, lo explique y lo diga. No entiendo cuál es el problema de dar unas explicaciones cada vez más eh, como contradictorias entre sí, y él no sale, no explica nada, lo tienen en los grandes medios de comunicación, lo llevan a hacer entrevistas para que le diga al presidente Petro qué hacer y qué no hacer, y nadie le pregunta, oiga, señor expresidente, ¿cómo le parece andar apareciendo, intercambiándose correos con pedófilos que tenían una red de explotación sexual de menores? Otro asunto que puso de presente el periodista Gerardo Reyes en Twitter, y es que dice en X, y es que dice que hay un correo en el que Ghislaine Maxwell Sí, aquí manda está. a, a alguien como haciendo alarde de que ella tuvo un momento en el que el presidente de Colombia le organizó un helicóptero y le organizó unos terroristas que corrían por ahí para que ella les disparara. Si él Sí. organizó eso, pues como un turismo de guerra absolutamente escabroso y horrible, en el que emplean recursos del Estado colombiano para que la señora pedófila venga aquí a matar gente desde un helicóptero. Dentro de los millones de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein recién liberados, hay mencionados en múltiples oportunidades los nombres de Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, el nombre de José María Aznar, expresidente de España, también está ahí. El expresidente Bill Clinton es otro de los que aparece mencionado frecuentemente en estos nuevos archivos que se han conocido. Otro nombre que ya había aparecido y que vuelve otra vez a hacer presencia en estos documentos que acaban de ser liberados es el de Andrew Mountbatten Windsor, conocido antes como el príncipe Andrew, Duke of York, y que forma parte de la familia real británica. Hay muchas pruebas de que Ghislaine Maxwell era muy cercana a el entonces duque de York y que muchas veces estuvieron en el castillo de Windsor con el príncipe Andrew haciendo de las suyas. También aparecen los nombres de Steve Bannon, Peter Thiel, que son personajes muy cercanos a Donald Trump, o Elon Musk. Y aunque hay que aclarar que el hecho de que aparezcan estos nombres no significa que hayan cometido ningún delito, porque eso no prueba el aparecer en esos files, en esos archivos, pues por lo menos sí es necesario que expliquen a la opinión pública por qué frecuentaban a este pedófilo
cuando se conocía que ya era una persona que tenía un antecedente complicado en ese tema. En el caso de Colombia, repito, la persona más mencionada, el personaje poderoso más importante es el expresidente Andrés Pastrana. Las redes de trata en el mundo se amparan siempre del poder y perviven precisamente gracias a poderosos como los que aparecen en esa lista de Jeffrey Epstein. Y para entender que este caso tiene que ver con el poder y la capacidad de tapar para que no se sepa los delitos que se cometieron y el costo que han asumido las víctimas cuando hablan y dicen y señalan a poderosos, está el caso de Virginia Giuffre, quien señaló que Epstein y Maxwell la forzaron a tener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrew a comienzos de los 2000, cuando ella era solamente una niña de 17 años. En demandas posteriores, Giuffre dijo que era una adolescente que trabajaba en el spa de Mar-a-Lago, el club del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, cuando fue abordada en 2000 por la novia y posterior empleada de Epstein, Ghislaine Maxwell. Giuffre dijo que Maxwell la contrató como masajista para Epstein, pero la pareja la convirtió en una sirvienta sexual. Cuando tenía 17 y 18 años, Giuffre viajó por todo el mundo para tener citas con hombres de poder como el príncipe Andrew. Estos lo negaron y atacaron la credibilidad de Giuffre, pero muchas partes de su historia están respaldadas por documentos, testimonios de testigos y fotos, incluida una de ella y el príncipe Andrew de Gran Bretaña. Pues es que imagínese, María Jimena, para uno poder actuar con semejante descaro, en la mejor descripción de la palabra descaro, por tantos años y tanto tiempo, una red criminal tan gigantesca, en la impunidad, tiene que haber un montón de gente poderosa involucrada. Y eso es lo que estamos viendo de todas partes del mundo, es decir, la desgracia en la que cayó Andrew Mountbatten, el otrora príncipe, Sí. pues eso toca, yo creo que muy pocos países del mundo se salvarán de esta trata, de esta red de trata. A finales del siglo pasado, Colombia se suscribió una convención internacional, que es la Convención Belém do Pará, para la eliminación de las formas de violencia. Este es un caso de éxito, de pronto estoy demasiado esperanzada en esa causa, pero yo siento que en ese momento hubo un acuerdo no global, pero pues suficiente gente que dijo, oiga, vamos a eliminar este fenómeno, y para eliminar el fenómeno hay que hablar de ello. Entonces empieza a impulsar el periodismo que investiga este tipo de violencias, empieza a impulsar que los jueces protejan ese periodismo, que el Estado proteja ese periodismo, y a partir de ahí yo creo que sí empezó como a darse un cambio. La aparición de las redes sociales y la democratización de las voces públicas hizo que las mujeres podían con un trino poner Me Too y te siguen de pronto 1 millón de personas habían visto el trino. Entonces eso hizo como que una cantidad de factores hace que yo creo que sí estamos en una era tal vez de revolución o de transformación en cuanto a cómo procesamos esos fenómenos sociales. Yo creo que sí está cambiando eso. Y está cambiando en la medida que las mujeres usan su derecho al escrache, dicen yo voy a denunciar a este tipo, así sea en Facebook por lo que me hizo. Pero mire lo que ha pasado, Ana. Yo sí creo que eso ha sucedido en casos incluso con funcionarios en este gobierno, que las mujeres han salido a decir, mire, esto pasó, este señor que van a nombrar hizo esto, nos hizo eso. Y para mi sorpresa y desencanto, lo que ha hecho incluso un gobierno como el de Petro, que es un gobierno que se ufana de ser progresista, ¿sí? Pues es que ha hecho caso omiso de eso, y como Donald Trump ha seguido contratando a todas las personas, a todos los hombres que han sido incluso denunciados. Sí. ¿Eso cómo lo entiende usted? Mire, Gustavo Petro es un patriarca, por supuesto. Ahora, creo que hay peores patriarcas. Nos rodean Como por peores. ejemplo... No, a ver, yo creo que van de la misma... Es decir, puede que contribuya al mismo fenómeno, pero sí creo que hay una diferencia en cuanto la derecha, digamos, a mí el gobierno de Petro lo que me dejó a mí como votante particularmente fue, yo la única causa a la que me adscribo y la única cosa que soy es feminista.
ni con los señores de la izquierda ni con los señores de la derecha. ¿Por qué? Porque los señores de la derecha No, lo no, que... estoy diciendo es que uno siempre piensa que un progresista, pues, Sí, pero yo iba a creo que ser ese embrujo también más... estamos saliendo. Ah, bueno, Los eso es lo que señores estoy diciendo. progresistas, no, ellos Son tampoco igual van a de... ser, no van a ser la solución, y a Petro le importa cinco si Armando Benedetti lo acusó la mujer de amenazar a la suegra con un cuchillo. Él no le importa nada de eso, para él es una prioridad segunda, y yo creo que sí hay una tensión grande entre cómo se han entendido la lucha de clases y la lucha feminista, y hemos ido muchas veces de la mano. Pero ya estamos viendo en este punto, por que lo menos en el para caso ellos es más colombiano, importante la lucha de la lucha de clases. clases va Sí. antes, y las señoras pues nos Mm. esperan un ratico. Lo que pasa es que nosotras no nos vamos a esperar. Entonces, bien por ellos, pero pues yo creo que, por ejemplo, al candidato Iván Cepeda le va a costar mucho convencer al feminismo colombiano, pues porque la cantidad de derrotas y de defraudaciones que ha tenido el movimiento político que hoy gobierna con el feminismo colombiano son innumerables. Ujú. Pero sí creo que por lo menos tienen como una disposición, creo que es casi discursiva, casi como una farsa. Sí. Y esa farsa nos ayuda, que por lo menos digan, yo me comprometo con esto, después no lo hacen. Y entonces, ¿qué nos corresponde a las feministas? Ir y llamarlos a rendir cuentas. Sí, Petro ha sido una decepción en ese asunto, y hay decepciones para contar. No, pues eso es cierto, pero... Ya que estamos hablando de la vida íntima de los poderosos, pues recuerdo una frase de Gustavo Petro que pronunció en uno de sus últimos discursos. Miren lo que dijo. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente. Yo no sé, María Jimena, pero yo tengo certeza de que ningún hombre que diga que es bueno en la cama es bueno en la cama. No, yo también dije lo mismo, Pienso. mi percepción. Sí, pero me pareció sorprendente esa salida, ¿no es Muy verdad? sorprendente. Es que cualquier persona, o sea, eso no es cierto, presidente Gustavo Petro. La intimidad de un gobernante cuando toca un interés nacional deja de ser un sitio en el que no podemos entrar. Sí. Eso no es así. Sí, yo Tanto creo que el escrutinio público sobre la vida de los hombres públicos es jurisprudencial, y así lo ha dictado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tienen que soportar un mayor nivel de Claro. escrutinio, punto. Ahora, claro, también tienen derecho a una vida personal mientras realmente sea vida personal, mientras no esté cometiendo delitos, no mientras se utilice esté- para tapar cosas. mientras no Por se utilice ejemplo, para sí. tapar otros delitos. Sí. Es decir, digamos, en ese sentido ya no es personal. Y en muchos casos, por eso también la consigna feminista, lo personal es político. Claro. Yo creo que lo que le pasa a Petro, y le ha pasado a tantos presidentes, A tantos, porque a Petro no es el único. no es el único Eso sí. de nuestros patriarcas como queridos, Andrés Pastrana. como Andrés Pastrana, es que ellos utilizan tanto el tema de las mujeres como el tema de los niños de una manera completamente caprichosa. Entonces, para unas sí, para otras no. Y en unas ocasiones la violación es tremenda y es un horror, Sí. pero en otras pues es un tema de la vida privada. Entonces, no es un verdadero compromiso con las consignas de la causa ¿Usted se acuerda feminista. un caso que, hablando de este tema, de una periodista muy importante y muy buena, además, muy, muy preparada y buena periodista, que denunció en una columna una violación de un Claudia Morales, sí. personaje muy importante de la que ella fue víctima? Ella menciona así, lo llamó él. Él. Ujú. Ese él era un personaje muy importante, Muy importante. ¿no es verdad? Así es. Eso me lleva a mí a pensar que esto viene de mucho tiempo atrás y que, caramba, nos falta a nosotros mucho por andar, porque aquí hay cosas que nos hemos tenido que callar muchas mujeres. Pues lo que pasa es que pues esa es la estructura patriarcal, esa es la estructura del patriarcado, y el patriarcado necesita apremiantemente el silencio de las mujeres. No solamente el silencio en la vida pública, en la casa, sino el silencio de, mira, esas violencias son parte de tu vida y tú te las tienes que aguantar, y si eso te tocó a ti, pues
suerte y Sí, eso no es grave. sé, yo sé. Entonces yo creo que uno de los fenómenos más grandes que enfrenta hoy en día la causa feminista, que está pasando un momento muy Muy difícil, difícil, sí. es la censura de género. Y es, no vamos a hablar de violencia de género, eso no importa, volvemos a los valores tradicionales, la igualdad es pues una cosa que no todo el mundo quiere, ni que sirve para nada. Mm. Entonces hay que luchar, yo creo que de formas, si uno tiene un micrófono público y uno está adscrito a esa causa, pues úselo de esa manera. Pero si no, en la casa, en la sala con el abuelo y decirle, no diga eso está mal. Y explicar los fenómenos. O el amigo que le manda al otro fotos sin consentimiento de una mujer desnuda. Oiga, no me mande eso. Eso no está bien. Cada persona puede hacer un aporte muy, muy pequeño y también muy significativo a que eso siga cambiando. Pero yo tengo esperanza. Porque hace 30 años el escándalo de Epstein no hubiese nunca visto la luz. Sí, yo tengo esperanza, pero yo creo que nosotros tenemos que saber quién es él, ¿sí me entiendes? También. Es que ese es un tema pendiente. Tenemos que, las mujeres en Colombia, sobre todo las que tenemos voz y voto, tenemos que destapar a los Epsteins que viven aquí y Sí, que se han ido construyendo y que han ido escalando y que son hombres poderosos. Yo creo que está está en pendiente. mora de hacerse y de que nosotros realmente entendamos que no es tiempo de callar, sobre todo porque eso ha permitido que estos hombres perduren Y lo vuelvan a hacer y todo el tiempo. perduren en sus poderes y lo vuelvan y lo sigan haciendo. Y fíjate, por eso se llama también así la campaña de, pues el programa de Ginette Bedos, ya no es hora de callar. Pero una cosa que a veces me molesta y es todo el mundo, ay, Claudia, ¿usted por qué no dice quién es? Y diga quién es. A ver, ¿cuáles son las repercusiones Sí, que no. enfrenta una No, mujer yo para entendí muy bien cuando Claudia dijo nomás, ya hasta aquí Claro. llegué, y además fue de una valentía? una valentía que yo, al contrario, yo creo que ella nos puso Sí, el listón alto, Sí. ¿sí? A decir, bueno, es por aquí. ujú, Bueno, y hay que hacerlo porque hablamos mucho de los archivos de Epstein y de los colombianos que están mencionados ahí, pero ¿y los que están aquí? lo que Los- pasa acá. Lo que pasa acá. Sí. Y por eso es tan grave, yo creo que lo más grave que ha hecho Petro, que ha dicho muchas locuras sobre el tema, pero eso es pasajero. Lo más grave es el nombramiento de presuntos agresores y acosadores, porque eso sí es un dato estadístico de las ciencias sociales. Agresor y acosador protege a otro. Mm. Y lo hace casi por instinto, y no lo hace porque es de mi mismo partido, lo hacen con diferencias de clase, de partido, de edad, de lo que sea. Es un tema también de supervivencia de un sistema. Entonces, él al nombrar a ese tipo de personas sí está impidiendo que surja a la Claro, y luz un montón de anula, cosas. no solo a la víctima que denunció, sino a los medios y a las periodistas que les denunciaron. O sea, que es, ¿no? Claro. Es como decapitar. Y eso me parece que para un presidente que se ufana de ser progresista y el presidente de la vida, ¿no? Y del amor, pues Mucho creo que amor. no. Demasiado amor. Sí, no, yo creo que después de esto le va a quedar muy difícil a la izquierda en general Mm. obtener un voto femenino importante en cualquiera de sus gestas, ¿no? Que siguen en el futuro. ¿Tú crees? Yo sí creo que hay un descontento, sobre todo en el feminismo, en las feministas Sí. de izquierda, frente a Gustavo No, Petro. yo creo que, es decir, yo hablaba de esto con unas amigas hace poco. Con el descontento con el pacto histórico y el movimiento actual que gobierna es absoluto. O sea, es decir, por eso digo, a Iván Cepeda le va a quedar muy difícil convencer a las feministas, si es que quiere hacerlo, porque no pareciera. Pero No pareciera que el está feminismo, convenciendo a nadie. el sino- feminismo gravita naturalmente hacia la izquierda, porque es que lo que recibimos en la derecha es Pero sí, no. unos portazos Claro, pero explícitos. mire que es la gran discusión, aquí estuvo Petro hablando de eso, que la discusión de ellos es, Anita, que lo más importante, usted lo dijo, es la lucha de clases. Claro. Que ni siquiera fue importante sino hasta ahora en la, digamos, como doctrina que está persiguiendo Gustavo Petro, sobre todo en las postrimerías de su gobierno. Es más importante eso que la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esa es una dicotomía que no se solucionó en este gobierno. No, por eso yo digo, yo personalmente, yo voy
a votar por mujeres y gente que tenga la causa feminista dentro de su programa, no solamente que sean mujeres, sino que estén comprometidas con esa causa, y los señores de la izquierda no les vuelva a creer nada, o por lo menos de esta izquierda. Pero yo también me siento una mujer de izquierda y siento que sigo creyendo que la justicia social es importante, pero sí, no me parece que sea más importante o que sean casi escindibles la justicia social a la justicia de género. Claro. Necesitamos a alguien que las promueva ambas y se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, Jennifer Pedraza me parece que es una mujer independiente, que le preocupa el tema de la lucha de clases y le preocupa también prioritariamente la causa feminista. Juana Fanador va para la Cámara de Bogotá, si no estoy mal. Me parece que ella también es una mujer que tiene ambas cosas en la cabeza. Y seguramente habrán muchos hombres, conoce uno muchos hombres, buenos formuladores de política por ejemplo, pública, Lozada, que son tipos serios. Juan Carlos. Lozada, exacto. No, hay yo creo que hay muchos, muchas sí, opciones. eso es cierto. Hay muchas opciones, por lo menos en el Congreso, no sé en la No, en la carrera presidencial. presidencial está como difícil, ¿no? Todavía no sabemos mucho porque esta es una carrera muy difícil y estos temas como que no están metidos todavía en la agenda. Ningunos temas, uno los ve No, hablando unos de otra es cosa, del otro, sí. ¿no? Es la pelea, es el otro, Exacto. pero es muy patriarcal. Muy ¿no? patriarcal. Lo más grave de lo que está sucediendo con el hecho de que estas redes de prostitución no sean expuestas y los que tienen que asumir sus responsabilidades no lo hagan porque quedan amparados por los poderosos, es que eso es como una especie de banderazo para que en las redes se sigan esparciendo estos grupos de incels, hombres jóvenes que están armados por el odio y que consideran que a la mujer hay que cosificarla y que están cada vez más cerca de una posición que va en contra de reconocer a la mujer como un ser con derechos y con derechos que han sido además obtenidos a lo largo de una lucha muy intensa de años y años. Hay, por ejemplo, hoy un instrumento ya en Grok, que es la inteligencia artificial de X, que permite desnudar a las mujeres. Y eso se está utilizando precisamente para cosificarlas en las redes. Sí, yo creo que lo que está pasando es, y no es que esos hombres tengan rabia de los avances feministas, sino que el algoritmo de las redes sociales se aprovecha de diversas dinámicas sociales y radicaliza a los chicos y los radicaliza desde muy chiquitos y eso ya está completamente medido y comprobado, incluso ante cortes de justicia. Diferentes plataformas han tenido que a responder porque el algoritmo busca extremar los sentimientos y claro, si tú logras extremar el sentimiento hasta el punto de que el chino lo único que hace es estar metido ahí, pues lograste la finalidad comercial superior, que es tenerlo ahí conectado todo el tiempo. Entonces, lo radicalizan con ideas, sí, misóginas, de odio contra las mujeres. El anonimato de las redes sociales permite mucho que estas personas interactúen así en las redes sociales, es muy violento. Y eso pues genera unos problemas gigantescos. En el caso de adolescencia, que me pareció tan brillante, es que lo que muestran, claro, hemos visto tanto lo que pasa con las chicas y ojalá hay que verlo más, pero también lo que le pasa a ese pobre niño, radicalizado, convertido en un monstruo. Nadie se dio cuenta que le pasó eso que le estaba pasando hasta que ya hizo una cosa horrible, irreversible. Entonces, para los chicos que son radicalizados es muy difícil, y para las mujeres y en general para las voces públicas femeninas lo que termina pasando es la censura de género. Es muy cansón estar en el debate público hoy en día para una mujer con una voz pública femenina, porque la cantidad de insultos que uno recibe, y no es que uno no pueda soportar la crítica, la tiene que soportar en virtud del micrófono, pero pues no tienen que estar a uno hablándole todo el día ni de sus partes privadas, ni de la mamá, ni de si le gusta el sexo o no le gusta el sexo. Es decir, esa sexualización y esa revictimización es algo que no enfrentan las voces públicas masculinas. Entonces sí nos margina del debate, y yo creo que hay que resistir, hay que silenciar a todos esos incels y esperar que uno no se los encuentre, porque imagínense. A mí me ha sorprendido mucho, bueno, hay
estaban hablando de esta nueva IA que está De sacando Grok. de Grok, que permite pues desnudar a las mujeres en las redes. Eso es un instrumento que está ahí para que los incels hagan y deshagan. ¿Eso cómo se está planteando hoy? Pues es que nos gobiernan los incels, es decir, Elon Musk es Un incel. Milei es un incel. Yo creo que lo que está pasando es que la inteligencia artificial, que es tal vez la creación más importante de este siglo, Sí. sin duda, está siendo implementada, instrumentalizada, uno, para producir una cantidad enorme de basura, con unos costos ambientales que ni siquiera empezamos a dimensionar, pero también está usada para este tipo de cosas, para agredirse en el debate público, para desconocer Sí, otras pero para- voces. Entonces, lo que está pasando, y en Inglaterra están pensando en prohibir Grok, el aplicativo de IA de X, porque la gente le dice, Grok desnuda a esta mujer. Y Entonces de esto- empieza a rotar una cantidad de imágenes falsas en las que aparece la persona sexualizada, desnuda, y pues aunque sea una foto falsa, esa es una vulneración de la intimidad muy grande. Ahora, yo le voy a comentar, hablando de eso y hablando de políticos, a mí me ha sorprendido mucho la respuesta que me dio Abelardo de la Espriella, candidato, que es un candidato muy importante, ¿no? De la derecha colombiana, cuando lo llamé para que viniera aquí a fondo. Y me dio 2 respuestas. Me dijo, mire, usted ha escrito muchas columnas en contra mía, me dio el número de las columnas, y entonces usted no me va a hacer una entrevista como normal, sino que me va a hacer casi un cuestionario y una especie de indagatoria. Entonces yo no tengo por qué estar ahí. Eso me pareció lógica. Bueno, desde luego no le gusta que yo le diga las preguntas incómodas que él no quiere responder. Muy bien. Uno puede estar de acuerdo o no con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, así no es el periodismo, pero bueno, él tiene todo el derecho. Pero la segunda es peor, que dijo, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que uno no puede nunca enfrentarse en ninguna discusión con una mujer, porque si uno se enfrenta en una discusión con una mujer, siempre pierde. Pues, eso me pareció un hombre tan argumento. agresivo como él, sí le creo, porque él pierde mucho los cabales, y lo hemos visto en diferentes escenarios. Yo creo que la campaña de Abelardo, pues como es propio de una campaña de ultraderecha, es una campaña que difunde mensajes misóginos y que se ampara como en el velo de la familia y los valores tradicionales que ahora adopta el señor, que Sí, antes porque no. lo conocimos cuando era Exacto. ateo Y libre. y libre. Y el señor ahora en esa máscara cree que no es claro su mensaje misógino, y esa respuesta que te dio es misógina también, porque Pero es una siempre forma de desconocer la agencia femenina. Claro. Entonces yo creo que esa propuesta es profundamente peligrosa para Colombia desde muchísimos puntos de vista, y ese es solo uno de ellos. Y yo insisto, ojalá que él acepte. Claro. Aquí, venga acá, podamos hablar. Aunque Lo que pasa es que le yo gusta, sea una mujer. a él solo le gustan los periodistas que le preguntan cosas fáciles, que no lo llaman a rendir cuentas, que no le hablan de su pasado, por eso amenaza con demandar cada vez que le hablan de su pasado, y pues ese es un riesgo que independientemente del costo hay que asumir, porque el señor quiere hacerse presidente de la República, y como quiere gobernarnos a todos, tiene que someterse al escrutinio público, le guste o no. Claro, esto es un tema que es evidente, pero por el momento no lo está haciendo, sino que está creando sus propias redes, sus propios medios. Tiene una cosa que se llama los defensores de la patria, que hace muy bien, de todas formas. Sí, ¿qué será eso? No sé. Yo sé. Pero no fue capaz de aceptarle un debate a Sergio Fajardo. No fue capaz. Se le escondió a Fajardo. Y ni con los periodistas que él llama politiqueros, porque no quiere que le digan, pues que le hagan preguntas de verdad. Le molesta. Lo que verdaderamente implica un escándalo como el que se ha planteado con los archivos de Epstein luego de su repentina muerte y un suicidio en la cárcel mientras que esperaba su juicio, es que existe un poder, llámese como se llame, que todavía está dispuesto a tapar estas redes de delitos, estas redes de prostitución que
subyugan a muchas mujeres todavía y que crean víctimas día a día. Y que en las redes, óigame bien, se traduce hoy en instrumentos como el que tiene hoy la inteligencia artificial de X, que están dirigidos a cosificar a las mujeres y que forman parte de esa nueva cultura de los incel. Ustedes dirán, ¿por qué comenzamos hablando de los horrores de Jeffrey Epstein y terminamos hablando de lo que está sucediendo en las redes con los grupos de los incel? Pues porque ambas cosas forman parte de lo mismo, de un concepto de la sociedad en el que las mujeres se nos cosifica y en el que se impone una visión patriarcal, como si todo lo que se logró en los últimos años y décadas en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tuviera que destriparse. En esas estamos. No va a ser fácil la pelea. Por eso es importante que la justicia llegue a sus últimas consecuencias en esa lista, indague cuáles son realmente responsables de delitos sexuales y cuáles son esos personajes que, amparados en su poder, cometieron esos delitos. Y en esta campaña electoral, las mujeres que siempre son claves para mover el péndulo de uno u otro lado, van a tener que votar de manera muy consciente. Porque, por un lado, a la izquierda le va a tocar muy difícil interlocutar con ese voto feminista que está descontento por lo que pasó en el gobierno de Gustavo Petro. Pero también es cierto que el voto feminista es un voto de cambio, que busca que la sociedad no eche para atrás. Y yo creo que todos estos debates que tienen que ver con la vida privada de los hombres públicos, con los delitos que se cometen al amparo del poder y sobre todo tapando la verdad, pues tienen que ver también con la clase de democracia que queremos construir. Voten pensando en eso. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.